los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga. Me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí, donde casi todos los días estoy compartiendo información para poder ir sanando a través del amor propio. Este es un tema, el tema de hoy, cómo seguir adelante, cómo superar a una expareja sin odiarle. Es un tema que me encanta, es un tema que realmente ha sido base y apenas como que me cae el 20 del trabajo que he hecho en los últimos años como terapeuta y también como persona que pues superó un duelo hace unos años, que aquí se los he ido platicando en el episodio y de hace unos años, y también cómo ha ido cambiando y evolucionando la manera en la que me relaciono y desde dónde me relaciono y cómo tomo responsabilidad en mis relaciones. Y esto dicho es porque, como les he contado, la historia de este podcast, cómo empieza todo este proyecto, empieza hace casi 10 años, cuando yo creé una cuenta de Instagram que se llamaba Get Over Him Please, y a partir de ahí yo subía fotos para mí misma, para poder estar reforzando que no quería estar en esa relación que había terminado, que no era sana y que tenía que seguir adelante. Esto lo imité de una estrategia, una herramienta de cognitivo-conductual, que es estar leyendo mensajes constantemente para poder llegar a un objetivo. Y así lo hice. Me sirvió, lo abrí. Mucha gente alrededor del mundo, interesantemente, empezó a seguir esa cuenta y siempre fue anónima hasta que me mudé a México y dije, Get Over Him Please, soy yo. Y abrí todo el formato en español, Supéralo, por favor, que da nombre a este podcast. Así que para mí por eso es muy importante poder platicar de este tema, porque en esa relación con la que empecé Get Over Him Please y todo lo que posteaba, de hecho por eso está tan congelada esa cuenta, es porque venía todo desde el enojo. Venía todo, un gran motivador, un gran maestro en ese rompimiento fue el enojo. En ese caso, yo estaba mucho más chica, apenas iba a estudiar la maestría en terapia de pareja y familia, y 2, había sido una relación muy tóxica y también yo no tenía muchas herramientas para tomar responsabilidad de mi parte en las relaciones. Así que, y aparte de todo, pues sí, como tanto mi expareja como yo, pues fuimos tóxicos y muy inconscientes y muy inmaduros. Así que bueno, dicho esto, en ese momento, en ese breakup, toda esa fase, que es el inicio de este proyecto, fue a través del enojo. Y algo que quiero decir, algo que quiero comentar, es que el enojo y cualquier otra emoción que cumplen aunque sea incómodo, cumplen una función. Todas las emociones, por más incómodas que sean, cumplen una función, nos sirven de algo y el chiste es no quedarnos estancados o estancadas en ellas. Y el enojo es una de ellas. Como que el enojo constantemente es como no te enojes, que enojo no eres. El enojo viene de que sentimos que algo es injusto, de que estamos interpretando lo que sea que está pasando como injusto y nos lleva al enojo, y el enojo cumple una enorme función, que es que nos lleva a actuar. Nos lleva a diferente de la tristeza, que la tristeza como que nos baja emocionalmente, es hacia abajo, el enojo es hacia arriba. Cuando estamos enojados o enojadas, actuamos y es que tomamos acción en lo que sea que vamos a hacer. Para darles un ejemplo y algo que aprendí de mi querida amiga Mayra, de quien les he platicado en otros episodios, que su esposo falleció hace unos meses, hace casi 6 meses, al final el último día del año pasado, y estaba platicando con ella, que es mi gran maestra, aprendo muchísimo de ella, y me platicaba su experiencia, y algo que me dijo fue, 2 cosas que quiero mencionar. Una, me dijo, sí, entiendo que la gente se puede morir de tristeza, lo entendí en ese momento, cuando estaba en los primeros meses después de la muerte de Francisco, lo entendí. Y 2,
a mí lo que me paró de la cama fue el enojo. El enojo y a lo que sea cada quien, ¿no? Pero, y obviamente no voy a contar la experiencia de Mai porque eso es suya, pero me encantó este concepto del enojo. Cuando nos enojamos porque sentimos que es injusta la situación, porque no debió de haber pasado así, porque no tenía que ser, o puede ser, no sé, hablando de una ruptura, porque alguien abusó, tú estuviste en un buen lugar y te enojaste, y gracias a ese enojo que yo sentí hace 10 años es que nace Get Over Him, Please, porque yo estaba muy enojada en cómo se habían dado las cosas, había habido traiciones, mentiras, mil cosas, una telenovela que ya les platicaré en otro episodio. Y eso fue como lo que me motivó en gran parte a tomar acción. Pero yo me quedé mucho desde el enojo y ese fue mi gran motivador. Y yo me di cuenta como que, claro, tengo los motivos para estar enojada. Y es interesante porque algo que he aprendido, así como les digo, claro, el enojo cumple una función, sin embargo, ya quedarnos en una posición donde odio a mi ex y sí, es un maldito, es una maldita, no sé qué, es que eso realmente no nos suma, no nos suma. Guardar esas emociones, algo que he aprendido es que no nos suma, no nos suma y tampoco terminas de cerrar ese capítulo cuando te quedas en el, ay sí, maldito, maldita o lo que sea. Una vez escuché una frase que me encanta que dice que lo contrario al amor no es el odio, porque ahí todavía tiene muchísimo poder sobre ti. Lo contrario al amor es la indiferencia. Eso es. Y lo contrario al odio es la indiferencia también. Cuando alguien te da igual. Sin embargo, algo que yo he visto como terapeuta cuando trabajo en los duelos, y no quiero que parezca que es como desde el juicio, porque yo también he estado ahí. Yo creía esto. Si no es a través del conflicto, entonces no sé cómo terminar una relación. Si no es desde el enojo, entonces no sé cómo. Y esto, espero no irme hacia todos lados con esta idea. Porque también cuando estamos pensando terminar una relación es como, sí, pero es que es tan bueno, es tan buena. ¿Y qué tiene? No por eso vas a querer quedarte en una relación. No tiene que ser una maldita o un maldito para que te salgas de esa relación. A veces queremos cosas diferentes y no podemos enojarnos con la otra persona por no querer lo mismo. Claro que tal vez en un inicio es natural y eso me ha pasado a mí. Pero tal vez puede ser que no querían lo mismo o que la persona dejó de quererte. Y esta idea de que es una mala persona porque no me quiso, porque no te valoró, se va a arrepentir, es válido también. Y tal vez a ti te ha pasado lo contrario. Y sientes una culpa como, chin, es que ya no siento lo mismo, ya no quiero estar aquí. Es que no tiene nada de malo, porque es natural. Las relaciones cumplen ciclos y hay veces que esos ciclos duran 60, 70 años. Y hay veces que esos ciclos duran menos años, algunos meses. Y está bien. También puede ser que simplemente se acabó la relación y la otra persona puede ser maravillosa y puedes ver todas las grandes cualidades que tiene, porque sí, yo soy esa idea que creo que todas las personas son maravillosas. Cuando alguien me dice, es que mi ex era maravilloso, maravillosa, probablemente sí. Es más, muy probablemente era maravilloso y maravillosa. Y no significa que no vas a encontrar a alguien que sea también maravilloso o maravillosa, porque todas las personas que vienen a terapia conmigo y empiezan a sanar una expareja donde hay una idealización o donde sienten que no van a encontrar a nadie así, me presentan una cara o una idea de la expareja como si fuera maravillosa, maravilloso, como lo máximo, es que nunca va a haber nadie como esta persona. Y del otro lado, como terapeuta, que escucho como esta idea tan grandiosa de una persona que podemos llegar a tener, que por supuesto yo también lo he tenido, me doy cuenta, pues sí, tiene todas estas cualidades y no significa que va a ser la última persona que te atraiga, que te guste, que ame. Sé que al principio así parece, pero no te vas a quedar ahí. Y tampoco se trata de odiarle, porque creo que eso es uno de las maneras en las que se abordan los rompimientos. Como amiga, yo lo he hecho de, ay, es un maldito, se va a arrepentir. Es que no, tal vez no es un maldito y tal vez nunca se arrepienta y tal vez simplemente querían cosas diferentes. Y está bien, claro que duele, no tenemos que enojarnos para soltarles, no tenemos que odiarles para poder superarles, no. Esa es como, creo que una idea que tenemos socialmente, pero no es verdad. Es más, creo que es mucho más poderoso poder soltar a una persona
desde el amor, desde la gratitud, desde la compasión. Y ojo, puede ser que esta persona se portó pésimo contigo, pésimo. Y aún así puedes perdonarle por más increíble que parezca, y les voy a recomendar el episodio de Perdonar y Soltar, pero puedes soltar a esa persona, perdonarle y aún así no tenerle cerca. Aún así poder decir como yo no me llevo este rencor porque no quiero que tenga este poder sobre mí, no quiero que tú tengas este poder sobre mí. Te suelto, te perdono, sabes por qué hiciste las cosas, pero no te quiero cerca. Esa es una forma de abordarlo también. No tiene que ser desde el enojo. O puede ser también que algo que justo hablaba con mi prima el otro día, que me estaba platicando, que la pareja con la que está como que no siente mucho por esta persona, pero es que es una gran persona, gran persona. A ella le pasa algo contrario, como es que lo que pasa es que es increíble, es súper buena persona, tiene todo lo que me debería de gustar en papel y no lo siento. Entonces ella, al contrario, se empuja para estar ahí, como para que le guste, para que se atraiga. Está saliendo con esta persona, pero no lo siente, no está. Pero es que debería ser una gran persona. Y como no me ha hecho nada malo, ¿cómo voy a terminarle? Es que no tiene que pasar eso tampoco. Y eso lo digo porque también puede ser que a veces terminamos una relación y avanzamos de una relación y nuestra expareja era una gran persona y podemos verlo y podemos reconocerlo y aún así decidir no querer estar con esa persona. Creo que eso es muy importante mencionarlo porque no veo contenido allá afuera que hable de esto, sino todo lo que yo solía hacer en Get Over Him Please, que era desde el enojo a la expareja. Interesantemente, hace como 2 años empecé a hacer ese tipo de contenido porque me jalaba un montón en Get Over Him Please. Los posts que hacía de Get Over Him Please me jalaban un montón cuando no me acuerdo exactamente cuál era la palabra para expresarse de una expareja que me jalaba un montón. Y entonces empecé a hacerla desde Supéralo, por favor. Y empecé a hacer como desde, ay sí, como, no sé, desde un lugar ardido, el contenido. Pero ojo, yo ni siquiera me sentía así con mi ex, al contrario, estaba muy agradecida y lo estaba cerrando desde un lugar muy consciente. Ese rompimiento, que es el último que tuve hace 2 años, bueno, un poquito más, pero por ahí. Y una amiga, me acuerdo que me dijo, Eva, yo escucho tu podcast, veo el contenido que compartes en tu cuenta personal y todo viene desde el amor, desde la gratitud, desde la compasión. Y el contenido que estás compartiendo en Supéralo, por favor, viene desde el enojo, desde como el apuntar dedos, echar culpas, responsabilizar a la expareja. Al principio no me cayó bien este feedback no solicitado, porque en el fondo tenía razón y lo sabía. Yo sabía que esto no estaba siendo coherente con lo que yo quería compartir, con el mensaje que yo quería compartir. Y me sirvió muchísimo porque dejé de hacerlo. Tal vez en un inicio como rebeldía dije, no, lo voy a seguir haciendo. Pero ya después pude reconocer y decir, es verdad. Yo soy fiel creyente que se puede cerrar una relación desde el cariño y desde la compasión, independientemente de lo que la persona haya hecho. Porque el rencor es un veneno que, como decía Nelson Mandela, hace más daño al recipiente que a quien se le vierte. Es un tema muy fuerte y bueno, inclusive en ese episodio de Perdonar y Soltar hay un concepto que alguna vez escuché que me parece maravilloso, no me acuerdo realmente el autor o la autora, que habla que nunca nadie se ha muerto de la mordedura de una serpiente. Y cuando lo escuché dije, esto no tiene sentido. O sea, hay millones de personas que se han muerto por la mordida de una serpiente. Es que no es la mordida la que te mata, sino el veneno. Y esto me parece muy, muy fuerte poderlo aterrizar y poderlo poner en comparación con el rencor. Porque cuando nos muerde una serpiente, que espero que nunca nos pase, no nos vamos a quedar como, ay, maldita serpiente, me mordiste, no puede ser. Nadie hace eso. Nadie se queda a enojarse con la serpiente. ¿Qué haces? Lo atiendes.
en ese momento atiendes el veneno, intentas llegar al hospital, a la clínica, al curandero, lo que sea donde estés más cercano para poder atender el veneno, porque sabes que tienes tiempo limitado para poder atenderlo antes de sentir todos los efectos y bueno, inclusive hay venenos que son letales. Y eso no hacemos. Cuando alguien nos lastima, nos quedamos desde el maldito, maldita, no puede ser, hizo esto, hizo el otro. Y como dice Edith Eger, empezamos a tomar el papel de la víctima. Empezamos a tomar ese papel y a comprarlo como nuestra identidad. Alguna vez escuché en un libro, en un audiolibro, no me acuerdo cuál era, que cuando tomamos la mentalidad de víctima, en verdad, viene desde el entitlement, que es esta idea de sentir que yo merezco más, como que a mí me pasó todo esto cuando no me debió de haber pasado, y cuando nos quedamos ahí como no me debió de haber pasado y me pasó esto y no puede ser y cómo puede ser. Y yo sí me sentía en este rompimiento de hace 10 años que da origen a la cuenta Get Over Him Please. Yo decía como no puede ser, yo me porté súper bien y esta persona se portó pésimo, hizo esto, hizo aquello, Y eso fue parte como algo que me compré y no me podía dar cuenta todas las cosas. Me excusé en esa victimización y no me pude dar cuenta de todos los errores que yo tuve, de todas las cosas que eran mi responsabilidad. Y aparte de todo, digamos que sí, que yo me porté increíble y no tuve ningún error, que por supuesto que no fue así. O sea, yo era muy tóxica. Pero, y esta persona se portó de esta manera, hizo el otro. Entonces mi responsabilidad realmente fue quedarme en una relación por tantos años donde sabía que la otra persona se portaba de cierta forma o lo que fuera. Eso es muy importante poderlo identificar. Cuando soltamos la victimización, cuando soltamos el me hizo, me dijo, no puede ser, y podemos decir, a ver, ¿cuál es mi responsabilidad? Por eso esta idea de que cuando hablamos mal de una expareja, y esto lo dice la psicóloga Tania Camarillo, cuando hablamos mal de una expareja es como escupirla al cielo, porque eventualmente te cae. Tú escogiste a esta persona. Entonces, de nada nos sirve quedarnos en el rencor, de nada nos sirve quedarnos en el odio. Y como les decía, hay un punto en el que puedo entender cómo el enojo sirve como motor, como impulso. No sé, a lo mejor lo que te saca de la cama, a lo mejor lo que te saca de la cama para trabajar en ti. Y entonces ahí está cumpliendo una función el enojo. La cosa es que hay una línea delgada cuando nos quedamos en la victimización y en el odio. Y es como pobre de mí, no puede ser. Y entonces empezamos a crear esta identidad alrededor de este concepto, alrededor de la victimización y pobre de mí, porque a mí, porque a mí, porque a mí. A ver, ¿por qué a ti? O sea, ¿para qué? ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué puedes cambiar? ¿Tú qué trajiste a esta escena? ¿Tú de qué manera contribuiste a lo que está pasando? ¿De qué manera? Y esa es una forma también en la que empezamos a crecer. Además, como les decía, y bueno, siempre lo digo en el podcast, la compasión nunca va a ser justificación, porque tú puedes entender de dónde venía la otra persona y como pequeño paréntesis, yo sé que dependiendo de la etapa en la que estamos, va a ser más fácil o más difícil poder entender y ser compasivas o compasivos con la expareja, porque hay veces que si estás en un inicio, por lo general, va a ser tal vez más complicado poder tener esta compasión hacia la otra persona. Entonces yo sé que son diferentes momentos del proceso, yo sé que cada quien tiene sus tiempos y está perfecto. Sin embargo, el poder trabajar la compasión, el poder decir, hiciste lo mejor que podías con lo que sabías y con lo que tenías. Y esta idea que inclusive al contarla en voz alta sé que puede ser un poquito diferente, pero la idea de decir, al final del día, no hay personas buenas ni personas malas. Todas las personas hemos sido el villano, la villana en la vida de alguien más. Y también hemos sido la heroína o el héroe en la vida de alguien más. Todas las personas tenemos esta, no quiero decir capacidad, pero no se me viene una mejor palabra, de ser la buena, entre comillas, o el malo. Desde que somos muy chiquitas o muy chiquitos, vemos caricaturas y así lo vi yo, como Batman y el Guasón, había buenos y malos, el Rey León,
Mufasa y Scar. O sea, siempre había como que bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno. Esta dualidad como muy marcada. O eres bueno o eres malo. Entonces, si haces daño, eres malo. Y esta idea, que es un poco diferente, que tengo, es que al final del día, como psicóloga lo he visto, cuando he trabajado temas muy fuertes como violencia doméstica, como, sí, principalmente, eso es lo que más me ha marcado, pero también trabajé control de ira con personas que mandaba a la corte cuando yo vivía en Los Ángeles, los mandaban a tomar mi curso de anger management, de control de ira en el centro donde yo lo daba. Y entonces escuchaba las historias de esas personas, entre comillas, malas, que tenían que estar tras las rejas y porque sí son un peligro para la sociedad. La compasión, vuelvo y repito, nunca es justificación. Yo puedo entender de dónde vienes y a la vez no justifico lo que has hecho. Eso es importante y lo quiero remarcar una y otra vez. Y al escuchar estas historias, me daba cuenta que me cayó el 20, que no es que haya personas buenas y personas malas. Hay personas que actúan desde la inconsciencia por completo, o sea, desde la inconsciencia, desde el egoísmo, desde el miedo. He repetido aquí que cuando tenemos miedo es cuando más daño hacemos. Cuando más miedo has tenido es cuando más has dañado a las personas que quieres. Inclusive a alguna pareja o alguna expareja que desde el miedo, actuaste desde el miedo e hiciste daño. Y nos llevamos a la gente entre las patas, pero no es que seas una mala persona. Es que estás actuando desde el miedo, desde la inconsciencia, desde el egoísmo. Por eso me gusta tanto el concepto que según yo es nuevo de las películas como por ejemplo El Guasón, que es una historia muy triste con Joaquín Phoenix, que es la historia, aparte de la salud mental, la importancia que le dan en esa película, del Guasón, de cómo el Guasón terminó siendo el Guasón. Y lo mismo, no sé si a lo mejor como referencia utilizar también la película de Cruella de Vil, que yo crecí con los 101 dálmatas sabiendo que Cruella de Vil era la mala, punto. Y hasta la canción de Cruella de Vil, y cuando ves también la película, te das cuenta de lo mismo. La obra de Broadway, que es mi favorita, de Wicked, si no la has visto, Wicked es maravillosa y te habla también como del tema de las brujas, perdón, del Mago de Oz, es maravillosa. Pero bueno, dicho esto, es como siempre va a haber una persona buena o mala, pero si nos podemos quitar esa idea que al final del día estamos más conectadas y conectados de lo que creemos. Todas las personas podemos ser buenas, todas las personas podemos ser malas. Yo he reaccionado desde lugares muy chafas, que no me gustan, que no me siento orgullosa cuando no he estado en un buen lugar y no sé, ahorita no se me viene a la mente porque tengo el recuerdo de una vez, ya me acordé, estábamos en el tráfico de Tulum, porque pues yo vivo en Cancún y están haciendo 1000 cambios y 1000 cosas políticas de las cuales no voy a aprovechar este espacio para hablar de eso, pero tienen hecho un caos Tulum y estaba el tráfico impresionante y yo estaba tan enojada porque la gente se te mete como que yo estuve 40 minutos parada de verdad en el mismo lugar para poder pasar y como que había un coche que se me quería meter y se me quería meter y se me quería meter, o sea, quería meterse a mi carril y como que no quería. Y entonces, en ese momento, llegó una moto, una Vespa, con un hombre argentino. Y entonces él estaba intentando pasar. Pero yo como que ya llevaba 40 minutos peleándome con el otro cuate que se me estaba metiendo mal. Entonces me pidió paso. Si yo le daba paso, significaba que la otra persona se me iba a poder meter. A ver, llevaba 40 minutos parada. ¿Cuánto se iba a poder meter la otra persona? Nada. Y esta persona me pidió el paso. Y yo estaba tan enojada y tan desesperada y esto no es justo porque cambiaron todas las cosas en Tulum, funcionaba bien, el gobierno, bla, 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 y este maldito que es un abusivo, lo que sea. Y la persona de la Vespa, de la moto, me pidió paso. Inclusive bajé mi ventana. Me dijo, oye, ¿me puedes dejar pasar? Y le dije, es que si te dejo pasar, se me va a meter el de atrás. Y me dijo, sí, pero es que yo vengo en moto. Y tiene toda la razón. A ver, en un mundo ideal, él ni siquiera se tendría por qué atorar ahí. Él podía pasar perfectamente. Y yo estaba en el aire acondicionado de mi coche 40 minutos y él estaba en una moto con el rayo del sol de Tulum, que si no conoces es húmedo, es caliente y en la playa es divertido, pero si estás atorado en el tráfico es lo peor. Y no lo dejé pasar.
Le dije que no. Y esto lo cuento, obviamente no me siento nada orgullosa, pero yo que normalmente digo, ay, sí, es que dejo pasar y uno y la regla, ay, no. Toda esta idea que yo tengo como de, como me pinto a mí misma, como esta versión que tengo de mí, cuando no lo dejé pasar, ¿y saben qué? Lo dejó pasar la otra persona, el que se me estaba metiendo se hizo para atrás para que pasara. Y dije, wow, wow. No, me di cuenta que yo desde este lugar fui esa persona que no me gustaría ser. Entonces esto lo platico desde un lugar muy transparente, no me siento orgullosa y espero nunca repetir y aprender de esto. Pero yo también he sido esa persona que no me gustaría ser. Y, y esto también nos sirve para decir, bueno, puedes entender de dónde vino esa persona que te lastimó. Ok, tenía muy malas herramientas, era muy inconsciente, no queríamos lo mismo, es lo que conocía, ¿no? Y ojo, nada de esto es justificación, ni voy a regresar con esa persona, ni nada, pero voy a soltar este rencor que le tengo, porque no me sirve de nada, porque le doy todo mi poder, porque me quedo clavada o clavado en ese lugar donde no quiero estar, porque se puede superar a alguien sin estar enojados o enojadas, sin el conflicto, sin buscar todas las cosas por las que me debería enojar contigo. Porque claro que duele que alguien nos deje de querer. O sea, me ha pasado, o que no significas nada para alguien. Duele. Duele el ego, duele el orgullo, duele el corazón, duele el estómago, arde. Sí, es horrible. Me ha pasado y no se lo recomiendo a nadie. Alguien que yo he querido mucho, he sido completamente indiferente para esa persona. Me ha pasado. Es espantoso y no me gustaría volver a pasar por ahí. Pero me ha pasado. Y para mí ha sido más fácil enojarme con esa persona. Pero ¿por qué pero por qué tendría que sentir lo mismo que yo? ¿Por qué me lo debe? Esta es la victimización, ¿se dan cuenta? El entitlement. Tú me debes. Porque como yo te quise tanto y yo hice todo esto por ti, tú deberías de portarte de esta forma o de aquella. ¿Según quién? De verdad. ¿Según quién? A mí me ha pasado también que alguien me quiere y yo no siento lo mismo por esa persona, ni siquiera me atrae. Y estoy segura que he lastimado también a personas de la misma forma como me han lastimado. Y gente que se ha enojado conmigo y demás, lo que sea. Y esto lo digo para recapacitar un poquito, para cuestionarnos de dónde viene este odio, de dónde viene este enojo, por qué me da este poder, por qué me hace sentir como esta fortaleza, en vez de reconocer como, a ver, me duele un montón lo que está pasando, me duele, me arde, me hace sentir insegura inclusive, pero ¿cómo entender también que la otra persona hizo lo mejor que podía con lo que tenía? Y si se portó pésimo, puedo dar un paso atrás y decir, mira, no te guardo rencor, sigue con tu vida, de verdad, te suelto, y ni siquiera se lo tienes que decir, pero contigo misma o contigo mismo, te suelto, sigue tu camino, yo no quiero nada cerca de ti, pero tampoco me quedo con el rencor. Tampoco me quedo con esta energía, tampoco me quedo con este peso, tampoco me quedo con este estorbo que no sirve de nada en la vida el rencor más que para enfermarnos. Aunque bueno, tal vez también ese rencor nos permite no acercarnos otra vez a esas personas para volver a salir lastimados. Si intentamos o lastimadas, si intentamos encontrarle la función, porque sí, todas las emociones tienen luz y tienen oscuridad y tienen una función. Entonces tal vez el rencor viene de ahí y este 20 me acaba de caer. El poder decir, me hago un lado, pero no marcas la pauta de mi vida. Ya no. O sea, ya no tienes ese control, como dice Edith Eger, que es esta terapeuta húngara que terminó en Auschwitz, en el campo de concentración, donde mataron a su papá y a su mamá y sobrevivió ella con su hermana. Y ella, que tiene esta historia que me parece tan dolorosa, habla del perdón, habla del soltar, habla del que cuando alguien te hace enojar, tiene el poder sobre ti. Cuando a alguien le tienes rencor, tiene el poder sobre ti, porque lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Esta es la reflexión que quería compartir sobre el cómo poder soltar una relación sin odiarle a la otra persona. Y viene desde el poder trabajar la compasión, sabiendo y recordándome que no es justificación, que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene y con lo que sabe en ese momento, con lo que entiende y desde el lugar donde está. Porque todas las personas creen que están haciendo lo mejor, estén actuando desde el miedo o estén actuando desde el amor.
hay mitos sobre el perdón. No significa que olvido, porque las cosas no se olvidan. No podemos olvidar algo de forma consciente. Se nos olvidan cosas inconscientemente o cosas que no han pasado por nuestras emociones y hayan impactado lo suficiente. Pero no se olvidan. Las cosas no se olvidan, pero se integran, como dice Camilo Rusi. Se superan, se sanan. Y también no tiene que venir esa persona a pedirnos una disculpa para poder perdonar. No tiene que pasar. Tú puedes perdonar y soltar a la otra persona por ti, porque decides ya no cargar ese rencor, porque decides ya no cargar ese sentimiento. Y eso es tan valioso. Y es difícil, claro, pero no imposible. Espero que esta reflexión te sirva, te ayude, como me ayudó a mí y me permitió cerrar la última relación que tuve desde un lugar de mucha paz, de mucho amor, de mucha compasión. Y soltando el rencor, siempre puede haber algo para la que nos podemos enojar, aunque eso sea algo tan ridículo como que alguien no quiso estar con nosotras o con nosotros. Y es una decisión poder resignificarlo y poder tomar la lección y soltarlo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todos los comentarios, por todo el apoyo que le dan al podcast. Ha crecido impresionantemente. Vienen proyectos nuevos que me va a encantar compartirles y estoy muy emocionada, pero todavía no lo puedo compartir. Pero ya pronto, y vienen cosas nuevas y ha crecido de la manera en la que ha crecido gracias a cada una de las personas que lo apoyan. De verdad se los agradezco de todo corazón. Me escriben, ha sido maravilloso también conocerles en los retiros, en los talleres. Claro que en persona es una maravilla. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y todo el cariño. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí, en TikTok como Eva-Latapí, donde técnicamente todos los días estoy compartiendo videos y mensajes de amor propio, compasión, para sanar desde un lugar amoroso. También puedes encontrar el podcast en Instagram como Supéralo, por favor, todo pegado. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.